Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Jenny Patricia Villacrés Maurad, estudiante del quinto año A. Voy a hablar sobre el tema las medidas, los medios de prueba, las medidas cautelares y de protección y la impugnación y recursos procesales. En el proceso penal ecuatoriano, los medios de prueba, las medidas cautelares y de protección, así como los recursos procesales, constituyen pilares esenciales para garantizar los derechos fundamentales de las partes y el cumplimiento del debido proceso. La correcta aplicación de estas instituciones permite no solo esclarecer los hechos punibles, sino también preservar la integridad de víctimas, testigos y procesados y asegurar una justicia eficiente y equilibrada. Los medios de prueba. En el proceso penal ecuatoriano, los medios de prueba son fundamentales para determinar la verdad de los hechos investigados, comprobar la existencia del delito, esclarecer la participación del procesado y valorar los elementos que configuran su responsabilidad penal. Están regulados en los artículos 453 al 501 del Código Orgánico Integral Penal y su uso se rige por principios como la legalidad, contradicción, inmediación, pertenencia y utilidad. Dentro de la clasificación de los medios de prueba tenemos los siguientes. Primero, la prueba testimonial establecida en el artículo 456 del COIP, que nos dice que la prueba testimonial consiste en las declaraciones de personas que tienen conocimiento directo o indirecto de los hechos materia de investigación. Estas declaraciones deben ser practicadas en audiencia, bajo juramento y conforme a las reglas del debido proceso. Su valor probatorio depende de la credibilidad del testigo, la coherencia del testimonio y la posibilidad de ser contrastado por las partes en aplicación del principio de contradicción. Dentro de la prueba pericial determinada en el artículo 457 y 467 del COIP, nos dice que la prueba pericial se obtiene mediante informes elaborados por peritos especializados en diferentes disciplinas, sean estas medicina legal, balística, informática, forense, contabilidad, etcétera. Los peritos deben estar debidamente acreditados y actuar con imparcialidad. Los dictámenes periciales deben ser presentados y explicados en audiencia, donde también pueden ser cuestionados por las partes. La imparcialidad, competencia técnica y el cumplimiento de la cadena de custodia son factores claves para su validez. Dentro de la prueba documental y física, determinada en el artículo 469 al 472 del COIP, nos habla que este tipo de prueba incluye documentos públicos o privados, así como objetos físicos que pueden servir para esclarecer los hechos investigados. Los documentos deben ser auténticos y, si es necesario, pueden ser sometidos a pericias para verificar su contenido o procedencia. Los objetos físicos, por su parte, deben haber sido recolectados de forma ilegal y preservando la cadena de custodia. Su presentación en audiencia permite su valoración directa por el juez. La prueba anticipada y preconstituida. Se trata de pruebas que por su naturaleza o por riesgo de pérdida son recabadas antes de la etapa de juicio. La prueba anticipada se realiza con intervención judicial y presencia de las partes, garantizando el derecho a la defensa. La prueba preconstituida, en cambio, puede ser incorporada al proceso cuando ha sido producida conforme a la ley y sin posibilidad de repetición posterior, como sucede con grabaciones de cámaras de seguridad o autopsias. En cuanto a las medidas cautelares y de protección, nos dice que estas medidas cautelares y de protección en el proceso penal ecuatoriano cumplen una función preventiva y garantista. Están reguladas en los artículos 522 al 538 y 558 al 559 del Código Orgánico Integral Penal y se clasifican en personales, reales y de protección. Su finalidad es asegurar la comparecencia del procesado,
la integridad del proceso, la ejecución de la pena y la protección de las víctimas sin menoscabar derechos fundamentales. Las medidas cautelares personales establecidas en el artículo 522 incluyen mecanismos como la presentación periódica ante autoridad judicial, la prohibición de salida del país y, de manera excepcional, la prisión preventiva. Esta última solo puede dictarse si se cumplen los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad en atención a los derechos del imputado. Las medidas cautelares reales determinadas en el artículo 532 tienen como objetivo garantizar la reparación integral y el cumplimiento de la pena pecuniaria. Se aplican mediante el embargo o retención de bienes, activos o cuentas bancarias del procesado. Las medidas de protección las encontramos en los artículos 558 y 559. Están dirigidas a salvaguardar la vida e integridad física y psicológica de las víctimas, en especial de los grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes. Incluyen órdenes de alejamiento, acompañamiento policial y atención psicológica. La, la impugnación y los recursos procesales. La impugnación es un mecanismo fundamental dentro del proceso penal ecuatoriano, ya que permite el control de la legalidad y legitimidad de las decisiones judiciales. Según el COIP, los recursos procesales están regulados en los artículos 539 al 557 y buscan corregir errores de hecho o de derecho que puedan vulnerar los derechos de las partes o afectar la justicia del proceso. Dentro de los tipos de recursos procesales tenemos los siguientes: la apelación, revisión y casación. La apelación, establecida de los artículos 540 al 543, este recurso procede contra sentencias o autos interlocutorios y tiene como finalidad que un órgano superior revise la resolución impugnada. Este recurso garantiza el principio de doble instancia y permite corregir decisiones judiciales que puedan ser injustas o infundadas. El recurso de revisión lo encontramos en los artículos 554 al 557. Es un recurso extraordinario que se presenta contra sentencias ejecutoriadas bajo condiciones estrictas, como la aparición de pruebas nuevas o hechos relevantes que no se conocieron durante el juicio. Se trata de una vía excepcional de protección de derechos fundamentales ante una posible injusticia. El recurso de casación, en cambio, aunque no está desarrollado directamente en el COIP, se encuentra contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Este recurso permite la revisión de sentencias por parte de la Corte Nacional de Justicia cuando se ha vulnerado la correcta aplicación del derecho. Como conclusiones podemos establecer las siguientes. Los medios de prueba en el proceso penal ecuatoriano deben ser lícitos, pertinentes y controlables por las partes, asegurando un juicio justo y transparente. Su adecuada aplicación garantiza decisiones basadas en la verdad procesal y en una justicia efectiva. Los medios de prueba en el proceso penal ecuatoriano son fundamentales para garantizar decisiones judiciales justas. Su admisión y valoración deben observar principios como la legalidad, pertinencia, utilidad, contradicción e inmediación, asegurando que la verdad procesal se construya en base a los elementos objetivos ilícitos. Las medidas cautelares y de protección, tanto personales como reales, cumplen una función preventiva y de aseguramiento procesal. Su aplicación debe respetar los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad, excepcionalidad, garantizando los derechos de las partes y especialmente de las víctimas. Los recursos procesales constituyen mecanismos esenciales para el control judicial y el ejercicio del derecho a la impugnación. Los instrumentos como la apelación, revisión y casación fortalecen el principio de doble instancia y aseguran la corrección de posibles errores judiciales. Y finalmente, como recomendaciones, podemos mencionar las siguientes: capacitar permanentemente a operadores de justicia en técnicas de manejo y valoración de la prueba para fortalecer la objetividad y la transparencia en los fallos.
Asegurar la aplicación rigurosa y excepcional de las medidas cautelares, evitando el uso excesivo de la prisión preventiva y protegiendo los derechos fundamentales de los procesados y de las víctimas. Fomentar el uso adecuado de los recursos procesales, promoviendo una cultura jurídica basada en el respeto al debido proceso y al principio de legalidad. Ese es mi aporte, estimado docente. Muchas gracias.